Si estás pensando comprar un nuevo celular para este 2023, lo más probable es que entre tus opciones esté algún gama media, porque los gama altas son demasiado costosos y los gama bajas son demasiado malos, insufribles. Así que el día de hoy te vengo a presentar algunos de los mejores teléfonos de gama media que puedes comprar actualmente. En este video en particular incluimos dispositivos de muchas marcas muy variadas, cuyos dispositivos se pueden conseguir en muchísimos países. Así que no perdamos más tiempo y comencemos de una vez. Si esta es la primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas. Yo soy Juan y esto es The Persurrection. ¡A su madre, rata blanca! Mi madre. ¡Cuenta la historia de un mago que un día en su bosque encantado lloró! Comencemos y arranquemos de una vez con el Samsung Galaxy A53, un equipo que ha logrado convertirse en uno de los más vendidos a nivel mundial, siendo la auténtica rockstar de la gama media para Samsung. Entre sus características cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas en diagonal, con una resolución de 1080 x 2400 píxeles, una densidad de 405 ppi, tecnología iCare Display, un notch de agujero y una tasa de refresco máxima de 120 Hz. Todo esto en un panel de 10 bits protegido por Corning Gorilla Glass 5. Dicho panel ocupa a su vez el 84% de la superficie frontal y se mueve gracias al chip gráfico Mali G68MC4 de 4 núcleos a 1 GHz, unidad de procesamiento gráfica integrada al CPU Samsung Exynos 1280, procesador compuesto de 2 núcleos Cortex A78 a 2.4 GHz y 6 Cortex A55 a 2 GHz. Para poder entender lo que representa todo esto en una situación práctica, el benchmark Antutu en este dispositivo logra un puntaje de unos 415.000, con lo que teniendo como referencia mínima un Galaxy A01 Core de 55.000 puntos, que es algo así como el peor celular que existe, y como punto máximo un S22 Ultra con 971.500 puntos, siendo uno de los mejores celulares que hay. Estamos hablando entonces de un gama media por toda la media, el cual puede ejecutar una gran cantidad de juegos y aplicaciones sin problemas, pero claro, tampoco puedes exigirle como si se tratase de un gama alta. Si quieres conocer más detalles acerca de este dispositivo, te invito a que veas el video que hice hace no mucho sobre él, te lo dejo en la descripción y en el comentario fijado. ¿Y qué tal si del Galaxy A53 pasamos ahora al Poco X4 GT? O GT para los amigos? Este bebé, a diferencia de su hermanito el Pro, que de Pro no tiene nada, es una de las mejores opciones de compra para quienes busquen un dispositivo muy potente y muy económico, con un precio que ronda los $300, alrededor de unos 5.600 pesos mexicanos, o más o menos 1,5 millones de pesos colombianos, sí, en serio. O bueno, eso a la fecha en la que estoy haciendo este video. A futuro puede que sea mucho más o mucho menos, en Latinoamérica nunca se sabe. El punto es que, al igual que con muchos otros teléfonos, con este suele suceder que de un país a otro los precios varían demasiado debido a la misma oferta y demanda, a la cantidad de producto existente, a los impuestos y a muchas otras cosas más. Pero de todas formas, en una buena parte de los casos, excepto en el de Argentina donde todo cuesta el triple, el precio resulta ser muy económico cuando tenemos en cuenta lo que nos puede ofrecer. Pues a pesar de costar lo mismo e incluso menos, este Poco es el doble de potente que el Galaxy A53 que mencionamos en el anterior puesto. Un 200% más de rendimiento es algo increíble, sobre todo si hablamos de equipos que cuestan más o menos lo mismo. El chip que utiliza esta máquina es el MediaTek Dimensity 8100 Max, compuesto por 4 núcleos Cortex A78 a 2.85 GHz y otros 4 A55 a 2.0. La clave son estos A78 a 2.85, pues son muy potentes. Si no entiendes a lo que me refiero, en la descripción y en el comentario fijado te dejaré un video explicando todo lo que debes saber sobre procesadores móviles. Pero aparte del rendimiento, ¿qué más nos puede ofrecer de interesante este Poco? Bueno, pues si surge esa pregunta, es entonces momento de hablar acerca de su batería de 5080 mAh, la cual soporta una carga rápida de hasta 67 vatios. Recordemos que en el A53 eran tan solo 25. Claro, hay componentes que ese equipo
tiene y este sencillamente no, como por ejemplo la pantalla, siendo la del Samsung infinitamente mejor. Pero es que, como digo, siempre depende del usuario, si te importa más la pantalla o si te importa más el rendimiento. Bueno, tendrás la opción entre la A53 o este Poco, pero ambos a su manera son muy buenos, destacando en un ámbito en específico y para un público en específico. Pero en caso de que no te apetezca tener que escoger entre pantalla y rendimiento, sino que quieras un poco de las dos en un mismo dispositivo, te presento entonces el Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Vaya nombre más largo. Este equipo, fiel a la filosofía de la familia a la cual pertenece, es bastante equilibrado, siendo decente en la gran mayoría de apartados, aunque no especialmente bueno ni tampoco malo en nada. Esos son los Redmi Note. La definición de celular decente y usable. No le exijas más, pero tampoco esperes menos. Se trata de un equipo con una puntuación Antutu de unos 405.000 puntos, estando ligeramente por detrás del Galaxy A53 en cuanto a rendimiento, y el A53 no es como que sea el más potente del mundo, así que háganse una idea. Pero por supuesto que no estamos hablando de un dispositivo lento o poco potente. Es un gama media en todo el sentido de la palabra, comenzando por su procesador, el Snapdragon 695, un octa-core a 2,2 GHz, pasando por su GPU Adreno 619 integrada al mismo, e incluso por sus 6 u 8 GB de RAM LPDDR4X, siendo su pantalla un panel AMOLED de 6,67 pulgadas en resolución 1080 x 2400 píxeles, con 395 ppi, una respuesta táctil de 360 Hz y una tasa de refresco de 120. Para definírselos de una forma mucho más sencilla y entendible, del 1 al 10 el Redmi Note 11 Pro es un 7 o hasta un 8 en la mayoría de apartados. Cámara, pantalla, batería, rendimiento. Por cierto, la batería soporta una exageradísima carga rápida de hasta 67 vatios y es de 5000 mAh. El 57% de los usuarios con este dispositivo reportan que les dura un día o más, hasta les puede sobrar más. Su precio se encuentra actualmente también rondando los $300, y si no quieres elegir entre una buena pantalla, que sería el A53, o mucho rendimiento, que sería el Poco, sino que quieres un equilibrio de todo, entonces este es el equipo para ti. Pero si lo que buscas es algo ya a otro nivel, es momento de subir hasta los 370, 380, máximo $400 y hablar del Realme GT Neo 3. Básicamente un gama alta a precio de gama media. Su procesador es el Dimensity 8100, al igual que en el Poco X4 GT, dispositivo de Xiaomi con el que de hecho compite, pero con una gran ventaja, y es el software. Pues la capa de personalización de Realme no tiene tantos errores como la de Xiaomi, aparte de que es una marca más nueva, lo que puede ser tanto positivo como negativo, pero sobre todo positivo para quienes vienen ya cansados de Xiaomi, que no son precisamente 2 o 3 personas. Y es que de hecho, si uno se pone a analizar, se dará cuenta que Realme ha estado aumentando muchísimo su popularidad conforme la de Xiaomi cae, gracias a que básicamente hacen lo mismo pero mejor. Ya en un video que hice hace tiempo expliqué por qué Realme se está convirtiendo para muchos en la mejor marca, así que te lo dejo en la descripción y en el comentario fijado para que le eches un ojo. Y sin nada más que agregar, me despido, no sin antes desearles un muy buen día o noche, dependiendo de la hora a la cual vean esto. Los quiero mucho, cuídense, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros 2 videos que les dejo por aquí.